nos alegra mucho y qué lindo escuchar esta hermosa melodía que realmente nos hace mirar de que Dios está en toda temporada con nosotros, de que somos amados por Él, de que Él decidió escogernos a cada uno de nosotros, hacer parte de su familia. Él nos adoptó, Él derramó de su bondad, de su justicia, de la inteligencia. Él lo ha dado todo. Él dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes porque a Él le plació hacerlo. Y lo más maravilloso, como dice en Efesios, a Él le agradó hacer eso. Él se agradó de amarte a ti, de amarme a mí, a pesar de mi condición, y eso es maravilloso. Creo que tenemos que respirar y poder decir gracias, Señor, porque ya no soy esclavo, ya no soy desconocida, ya no soy un extranjero, una extranjera, sino que somos acercados por el Señor. Así que un besito a cada uno de ustedes. Realmente esperamos que esta tarde fría, pero quizá alrededor de un cafecito o algo calentito, pueda ayudarnos a hacer este ambiente cada día mejor. Damos la bienvenida a todos aquellos que se han sumado, ya a quienes lo hacen por primera vez, por segunda vez. Nos encanta que puedan responder a esta invitación, ¿ya? Virtual, y eso nos alegra mucho. Y sin duda creo que el Señor nos anima a seguir amando, a seguir deseando lo mejor para cada uno de nosotros. Y como líderes de la iglesia, lo que deseamos es poder revelar cada día más el amor y el ADN de la casa que Dios mismo también ha instaurado en nosotros. Así que vamos hoy día por nuestra cuarta lección de Iglesia Sana. Si no has podido estar en las otras sesiones, te invito a que puedas revisar ahí las grabaciones y hoy estaremos hablando acerca del liderazgo personal, ¿ya? Así que vamos a comenzar y Pablito va con la primera tanda, Sí. ¿ya? Abrazo, querida familia, y también amigas que ya están conectados. Eh, para los que no saben, hace un tiempo atrás, bueno, dentro de este año, eh, estamos volviendo a los tiempos de Zoom, aprovecharlos y compartir las lecciones de nuestro programa de Iglesia Sana. Estos programas, estos principios, este entrenamiento que nosotros entregamos, básicamente tiene que ver con el corazón de la casa, con la cultura que queremos nosotros de una u otra manera crear. Entonces, esta es la cuarta sesión. La primera sesión hemos estado hablando acerca del lenguaje que debemos tener para con el prójimo. La segunda sesión hablaba de lo que es la actitud. Recuerden que representado en una novia, una familia, en un cuerpo. Entonces, ahora, en esta ocasión, vamos a tener la cuarta sesión. La cuarta sesión, y la cuarta sesión habla del liderazgo. Es decir, las primeras tres sesiones hablan de mi relación con los pares, pero esta sesión de ahora habla de mi persona, liderazgo personal. Sí, sí me sonó la alarma. Sí, así que, y tal como todos los días, también sumándonos a este tiempo de oración, que a las 20:25 llevamos a cabo, bueno, no va a ser la excepción este momento. Y vamos a orar para que el Señor siga multiplicando, levantando y tocando corazones y también obreros de cosecha. Gente con ese anhelo y deseo de ir a buscar la gente que está perdida, lo que está en extravío. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora porque podemos tener esta conexión, porque la tecnología nos permite, Señor, un espacio como este. En esta hora, en el nombre de Jesús, rogamos al Dios de las mies que envíe obreros a las mies Ay, me estoy apretando. y y que ese envío también nos pueda involucrar a nosotros, porque queremos ser obreros, queremos ser considerados, queremos tener ese corazón, el corazón que movió a Jesús
a venir a este escenario y a estar dispuesto a dar la vida por aquellos que estábamos perdidos. Por eso en esta hora rogamos, Señor, que sigas levantando obreros y obreras con ese corazón, con la disposición, con la actitud de dar la milla extra, de estar dispuestos, Señor, a ser discípulos y, por supuesto, resplandecer donde están las tinieblas, porque ahí es donde tiene sentido ser luz, para que todo lo que sea oscuridad se pueda disipar. Sigue bendiciendo a la iglesia, Señor, en todo este continente, en los distintos países hermanos, Señor, sigas levantando la iglesia y, por supuesto, que se sigan multiplicando los obreros para ganar a los que están perdidos. Y damos todo honor y gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gente bella. Otro día más que vencemos y podemos orar en esa dirección, ¿ya? Como les decía, en esta ocasión con mi esposita vamos a estar hablando de esta sesión que se llama liderazgo personal y que tiene que ver, como su nombre lo dice, con lo personal. Los primeros tres apuntaban a nuestras relaciones entre los pares, pero en esta ocasión nos vamos a focalizar en el liderazgo personal. Ahora, hablar de liderazgo personal, vayan tomando nota. Al final queremos dejar un espacio de preguntas por si tienes alguna pregunta o algún comentario, ¿vale? Entonces, dicho eso, comenzamos quizás haciendo ver de que cuando nos referimos al liderazgo personal, estamos hablando de la habilidad de liderarnos a nosotros mismos y de poder conducir nuestra propia vida, ¿ya? Nosotros miramos en la escritura que, de hecho, me encanta el ministerio que desarrolló Pablo, y Pablo, en más de algún consejo que le dio a algunos de sus discípulos, en esta ocasión a Timoteo, en un momento él le dijo, mira, ¿sabes, Timoteo? Nosotros tenemos que ser ejemplo en todo, ejemplo en todo. Entonces, resulta que para nosotros hoy día, siendo cristianos, el desafío mayor que tenemos es de que el mensaje que portamos pueda ser creíble por cómo lo vivimos, más que por qué lo que decimos. Porque la gente realmente está aburrida y se aburrió de la religión que solamente, como dice el dicho, predica y no practica. Por lo tanto, es importantísimo de que tú y yo podamos aprender a desarrollar la habilidad de poder conducir nuestra propia vida. Conducir nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque hay gente que te observa, hay gente que me observa, hay gente que te mira, hay gente que nos mira. Entonces por eso es que resulta interesante este entrenamiento, porque si yo pretendo poder ser un ejemplo para otros para que conozcan a Cristo, ser un referente donde otros digan, no, yo quiero conocer a tu Señor, yo quiero conocer a tu Dios porque he visto tu transformación, porque he visto cómo tú vives, cómo tú actúas. La verdad que para eso, primero tenemos que liderarnos a nosotros mismos, aprender a liderarnos a nosotros mismos. Ahora, es por eso que en esta sesión vamos a compartir tres áreas en las que nosotros necesitamos de una u otra manera crecer. Tres áreas, las cuales son importantísimas en nuestra vida personal, poder desarrollarla, invertir tiempo, invertir energía, invertir dinero si es necesario. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido y el otro día le decía a la gente con la cual tuve la oportunidad de compartir, yo les decía que todos nosotros tenemos un potencial de Dios, pero para poder desbloquearlo, tienes que estar dispuesto a invertir. Y a veces ese invertir no es solo tiempo, no es solo energía, sino que también es dinero.
Y a veces hay gente que no está dispuesta a invertir para su propia capacitación. Por eso es que, dicho esto, es que la primera manera, la primera forma, la primera área de desafío, de crecimiento y desarrollo tiene que ver con las disciplinas espirituales. Ya en el campamento, Nicolás nos estuvo hablando, bueno, y a la gente que entró le estuvo hablando acerca de las disciplinas espirituales. Pero resulta, mis queridos, que las disciplinas espirituales son nuestra responsabilidad. Yo no puedo culpar a otros porque yo no crezco. Yo no puedo culpar al pastor que no me da las oportunidades para que yo me siga desarrollando, no siga creciendo. Yo no puedo culpar a otros porque yo no crezco. Porque resulta que cada uno de nosotros es responsable de crecer. Cada uno de nosotros es responsable de avanzar, de madurar. Nosotros somos responsables de nuestro propio crecimiento. ¿Ya? Entonces es por eso que todas las actividades que me permiten crecer y avanzar, yo tengo que identificarlas e invertir tiempo. Y nosotros aquí podemos hacer, pero un listado grande de aquellas actividades que hoy día nosotros como cristianos tenemos a la mano como para poder crecer y desarrollarnos, como por ejemplo, algunas pueden ser leer la Biblia, orar, ayunar, congregarme, hacer mis devocionales diarios, de pronto, no sé, asistir a los encuentros, escuchar predicaciones, juntarme o ser intencional en relacionarme con gente que te impulsa, que te inspira, asistir de repente a retiro, pagar ciertos cursos donde te pueden dar un entrenamiento o entregar herramientas o un conocimiento mayor. Me entiendes que hay un listado grande de maneras, de actividades que nos ayudan para que podamos crecer en nuestra vida espiritual? Recuerden que esto está apuntando a nuestro liderazgo personal, porque si yo no aprendo a liderar mi propia vida, ¿cómo voy a liderar a otros? Es necesario que yo aprenda a liderar mi vida para luego también de manera correcta liderar en mi casa, liderar en mi trabajo, poder liderar en los distintos contextos en los cuales tú y yo nos desenvolvemos o donde el Señor pueda desear abrirte la puerta. Entonces, yo no, es importante considerar que yo no puedo crecer por ti, ni tú puedes crecer por mí. Es un asunto netamente de responsabilidad personal. Ahora, los beneficios que tiene invertir, los beneficios que tiene capacitarse, los beneficios que tiene tomar herramienta o tomar algún entrenamiento, la verdad que los beneficios que tiene son grandes. Como por ejemplo, cuando tú y yo nos capacitamos, cuando tú y yo vamos desarrollando ciertas disciplinas como resultado de una responsabilidad personal, de partida, vamos creciendo en nuestra relación con Dios. Y crecer en nuestra relación con Dios es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú creces en tu relación con Dios es cuando por la vida vas aprendiendo a reconocer cuándo es Dios quien te está hablando, cuando es tu conciencia o cuando el mensaje o esa palabra o ese concepto no viene de Dios, sino que simplemente intenta querer desenfocarnos. O sea, cuando nosotros crecemos, cuando nosotros practicamos, cuando nosotros invertimos en nuestras disciplinas espirituales, es cuando vamos a crecer en nuestra relación con Dios. Es cuando vamos a profundizar en nuestra revelación de Cristo.
vamos a ir conociendo más a nuestro Señor y también como para enriquecer, en este caso, ese discurso, ese mensaje que tú y yo transmitimos y nos vamos a ver también favorecidos en poder continuar desarrollando esa identidad como hijo de Dios. Y digo, la identidad responde a quién soy, ¿cierto? Pero muchas veces cuando nos vemos nosotros en conflicto, en situaciones adversas o bajo presión, muchas veces dudamos de la identidad que el Señor nos ha dado. Porque la identidad que tú y yo tenemos hoy día es hijo e hija de Dios. Y ese es el mejor título o la mejor posición que tú y yo podríamos tener. Sin embargo, cuando nosotros no profundizamos en nuestra identidad, no desarrollamos porque no invertimos en estas disciplinas que hace un momento les comenté, o les listé, oración, palabra, podcast, predicaciones, congregarse, etcétera, al final es mi identidad la que muchas veces se ve afectada. Y cuando obviamente nosotros no crecemos, cuando no nos desarrollamos, es cuando también nuestra vida pierde de dar frutos. Nuestra vida pierde de ser fructífera. Recuerden que el deseo de Dios es que tú y yo demos frutos. El deseo de Dios es que tú y yo, como frutos, también podamos bendecir a otro. Pero para eso es necesario de que nosotros vayamos desarrollando eso, vayamos invirtiendo, podamos practicarlo. ¿Ya? Yeah. Es algo importante. Es algo importante de considerar la disciplina. La disciplina. Marce, ¿algo? Sí, mira, yo creo que es importante considerar que las disciplinas en sí, cuando se van llevando por repetición, porque es una Exacto. repetición, se logran internalizar como hábitos Mm, y ahí después se normaliza. Por ejemplo, lavarnos los dientes cuando aprendimos a ser chiquititos, ¿cierto? Empezamos con una disciplina de después de la comida o levantarse, cepillarse, y después se internaliza tanto que ya se naturaliza nuestro proceder. Entonces creo que es un desafío de parte personal que cada uno de nosotros vayamos intencionando disciplinas que se transformen en un hábito en nosotros, mm. para poder así llevarlo como un estilo de vida sin necesidad de que de repente nos veamos como con esos lapsus, podríamos decir, que de repente nos dejamos estar por algún momento. Pero esa disciplina obedece mucho al amor que nosotros vamos desarrollando o respondiendo al amor que Dios ha derramado en nosotros. Porque ahí uno va engranando y puede decir, ya, yo esto lo hago porque me interesa, Claro. porque es importante para mí, porque quiero hacerlo y no Mm. solamente porque otros me lo dicen, Exacto. porque algunos pueden sentirse obligados o hay cosas que se hacen por responsabilidad natural, por obligación, pero en el Señor tenemos que procurar esa disciplina en respuesta al amor que Dios ha derramado en nosotros y en lo cual estamos nosotros respondiendo. Y también, como decía, pues, al propio beneficio que tenemos. También. Al propio beneficio, porque cuando tú y yo desarrollamos disciplinas espirituales, nos vamos a ver beneficiados nosotros mismos. Ahora, yo les pregunto, lanzo la pregunta nomás. ¿Dónde está la mayor lucha que tú y yo tenemos? ¿Acaso no es en la mente? Mm, En la mente. En la mente es la mayor lucha que tú y yo tenemos y vamos a tener. Pero para poder salir victorioso, es necesario tener disciplina que, tal como también señalaba Marce, van a generar hábitos. Y esos hábitos nos van a beneficiar primeramente a nosotros, en lo que ya les he dicho, crecer en mi relación mm, con Dios, profundizar
en mi conocimiento, en mi revelación acerca de Cristo, poder tener una más cimentada nuestra identidad. O sea, nadie puede venir a querer redefinir la identidad que yo tengo porque soy un hijo de Dios y estoy convencido de que eso es así, de que pertenezco a la familia del Señor. O sea, he sido puesto en este tiempo para dar fruto, para que el Espíritu Santo dé fruto a través de mi vida y otros también puedan ser bendecidos. Y todo esto, ¿qué es lo que da como resultado? Que tú y yo podamos convertirnos en discípulos, Mm, discípulos genuinos de Jesús. Recuerda que entre discípulo y seguidor hay una gran diferencia y el Señor lo que nos ha mandado a hacer es lo que Él quiere que tú y yo seamos, que es discípulos, discípulos. Y cuando hablamos de discípulos, habla de esas personas que están dispuestas a negarse cosas, a renunciar a cosas, a soltar cosas, a rendir cosas por amor al Señor y también, por supuesto, por el beneficio que trae a nuestra vida como hijos de Dios. Por eso, mis queridos, dentro de toda esta lista de quizás disciplinas espirituales que podemos tener, generemos el hábito de tener un devocional. Devocional. Puede ser que a lo mejor alguno de ustedes me diga, pero es que yo no sé hacer devocional, nadie me enseñó a hacer devocional. Bueno, yo elaboré un material que es muy sencillo, con algunos pasos que pueden guiar a cualquier persona, de hecho con más de alguno lo he compartido, mm, que te pueden ayudar a desarrollar un devocional diario. Pero básicamente un devocional diario es ora un momento, lee la palabra un momento, extrae un tema dentro de lo que lees, escribe algo que te llame la atención, medita en eso y saca una reflexión. Y eso muchas veces no debería tomarnos tanto tiempo. Sin embargo, el beneficio que produce es grande. Es grande para nuestra vida. Entonces, mis queridos, dentro de este tema del liderazgo personal, antes de poder liderar a otros, tenemos que aprender a liderarnos a nosotros mismos. ¿Ya? mm. Marce, segundo. Segundo punto, ya como número dos, una de las cosas que tenemos que liderar personalmente es la administración de nuestros tiempos, como así también de nuestros recursos, ¿ya? Y mira, quiero que podamos hacernos responsables de mi tiempo, ¿ya? Tu tiempo y de mi recurso y tus recursos, ¿ya? Todos tenemos el mismo día para administrarlo de una manera diferente, ¿ya? Y mayoritariamente nuestro día lo ordenamos de acuerdo a las prioridades que tenemos, ¿ya? Y esta prioridad no significa que uno tenga que colocar alguna cierta estructura para darle valor, sino es poder colocar cada cosa en su lugar, ¿ya? Todos nos hemos visto de alguna u otra manera en alguna temporada un poco sobrepasados, quizás confundidos o también viendo que no aprovechamos bien el tiempo, ya que nos vamos por un desgaste de alguna otra forma. Y creo que como la palabra del Señor nos dice a nosotros, que aquel que esté falto de sabiduría, se la pida a Dios, porque Dios la va a dar en abundancia. Y para poder administrar y para poder tomar decisiones asertivas y lograr manejar lo que Dios ha puesto en nosotros, a veces no se requiere tanto talento, sino que se requiere la mayor cantidad de sabiduría para poder decir, esto lo hago, esto no lo hago, y ahí voy disponiendo. ¿Ya? Quiero que me puedan ayudar, por favor, aquí los presentes, con algunas citas bíblicas, ¿ya? Ahí en su celular o en la Biblia que tiene de papel. Quiero que me puedan ayudar con Eclesiastés, capítulo 3 verso 1. Ese es uno. El otro es Proverbios, capítulo 6 verso 9. Y el tercero es en el mismo Proverbio, capítulo 10 verso 5. ¿Ya? Nosotros, y como se ha hablado de liderazgo personal, cuando hablamos de liderazgo personal significa que la mayor parte de la responsabilidad la tengo yo.
Entonces, yo tengo que saber asumir este compromiso responsable de qué es lo que hago con mi vida, con mi tiempo y con los recursos que Dios ha puesto en mi mano, ¿ya? Mirándolo desde esa perspectiva personal, ¿ya? ¿Alguien me puede ayudar con Eclesiastes 3, verso 1? Dale, Acá Marta, te escuchamos, por favor. mm, todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. ¿Ya? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿ya? Nos habla ahí de que pueden existir procesos, momentos, circunstancias o temporadas que son necesarias y que se han de vivir de una manera necia o de una manera sabia, ¿ya? Entonces, la manera en que enfrentemos o administremos las temporadas que podamos vivir es lo que marcará la diferencia. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha invitado a ser enriquecidos con la sabiduría que viene de Él y a dejar de vivir desde una manera de la necedad, de eso que vivo el día a día como si nunca tuviera a alguien que darle cuenta de lo que podamos estar realizando con nuestra vida. ¿Ya? Proverbios 6 capítulo 9, ¿alguien lo tiene? Si me puede ayudar, se lo Amén. agradezco. ¿Quién dijo? ¿Quién Yo, dijo? Ok, vamos. Proverbios 6, Verso 9. ya, dice, en el nombre de Jesús, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? ¿Ya? A veces nosotros creemos que las cosas tienen que llegar a nuestra casa o a nuestra puerta para que sucedan, ¿ya? Y eso es comúnmente la actitud del perezoso, de aquel que espera que las cosas sucedan y que vengan a mí, cuando en realidad nosotros tenemos la responsabilidad de hacer cosas, de abrirnos caminos, de trabajar, de educarnos, de desarrollarnos personalmente. La responsabilidad es tuya y es mía, de cómo yo me relaciono con mi prójimo, de cómo yo respondo en mi trabajo, de cómo yo resuelvo los conflictos o cómo yo abordo de determinadas maneras, es una responsabilidad mía, es una responsabilidad tuya. Y Dios nos ha dado, mire, esto es lo maravilloso, que Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de hacerlo. No es que nos dijo ya arréglensela como pueda. Dios nos ha dado la capacidad. Entonces, si tenemos esta capacidad, es porque podemos lograr hacerlo. Y la Biblia muestra más de algún hombre o mujer que pudo construir o que pudo desarrollar planes en su vida y que lo lograron con éxito, ¿ya? Si bien es cierto, hubieron errores, hubieron desaciertos, pero no solamente se quedaron en eso, sino que hubo una buena administración, sobre todo en el periodo de Israel, cuando antes del Antiguo Testamento, formar una nación, administrar las tierras, saber cómo manejar el conflicto de las personas, todo eso se requería un buen liderazgo, pero partiendo desde el individuo para después generarlo en el contexto, ¿ya? Coincidirás conmigo que nosotros invertimos en diferentes áreas. Yo te voy a mencionar algunas, ¿cierto? Nosotros invertimos tiempo en nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas horas trabajan la mayoría, aquellos que tienen un trabajo como fuera de casa? Algunos trabajan 8, otros 10. 7, 8. La regla dice 8, ¿cierto? Va a depender, pero depender porque a veces depende si es de lunes a viernes o lunes a sábado. Ahí varía. Pero más o Claro. menos promedio es como 7 horas. Claro, 7 horas y media. legalmente pueden ser 40, si no me equivoco, en la, No, la restricción, 40, 40, no sé cómo o algo estará la así, ley, ¿ya? 42, Pero hay algunas, 44. 44, 24, ya. 44, sí. Ah, trabajamos menos nosotros entonces. Yo trabajo 40, ¿ya? Pero hay algunos otros que trabajan, por ejemplo, en sus casas, ¿ya? ¿Cuántos trabajan en sus casas aquí? ¿Ya? Yo lavo la loza. Ya está bien, está bien, está bien, está bien. Todos tenemos de repente trabajo en nuestra casa o nuestra fuente laboral está en la casa, ¿ya? Y resulta que de repente como está en la casa, todo se permite, ¿ya? Y de repente no logramos colocar ciertos límites para poder organizarnos y llevar todo lo que es la armonía o todo lo que involucra ser mayordomo de la casa, ¿ya? Entonces, en nuestro trabajo también tenemos que administrarlo que no nos seduzca mucho el dinero para invertir tanta cantidad de horas en el trabajo
y lesionando o echando a perder o no administrando bien las horas que Dios también nos ha dado para compartir con nuestra familia, ¿ya? También invertimos en educación, invertimos en salud, ¿sí o no? Invertimos en recreación, en pasatiempos, en deportes, invertimos en disciplinas espirituales, ya cuando compramos libros, cuando participamos en algún taller, cuando nos metemos a hacer algún curso, alguna capacitación, uno invierte, uno administra, ¿ya? También invertimos en nuestras familias, ¿ya? En lo que son nuestros tiempos, lo que son nuestro espacio y lo que procuramos. Yo creo que nadie tiene la familia perfecta, nadie tiene organizado su vida al 100%, pero sin duda cada día es un paso para ser mejor. Cada día es un paso para administrar mejor lo que Dios ha puesto en nosotros, como así también los recursos que ha puesto en nosotros. ¿Ya? Puede que algunos tengan la habilidad de administrar cosas externas y generen recursos, como que se multiplican. ¿Ya? La Biblia también nos habla de muchos ejemplos a través de la parábola de las 10 vírgenes, de los siervos prudentes, en donde habla de la responsabilidad de lo que tenemos que tener con lo que se nos pone en nuestras manos, ¿ya? Y creamos lo que Dios ha dicho en su palabra para todo creyente, que Dios derramó dones y talentos sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, en ti hay un recurso espiritual, sobrenatural, que Dios ha colocado para administrarlo de manera sabia en la iglesia, en tu familia y sobre todo con tu entorno. Porque los dones y talentos no solamente están para uno, sino que los dones y talentos están para beneficio de la iglesia. Entonces, administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos es un hermoso desafío. Y esto lo podemos ver desde el comienzo. ¿Ya? Mira, quiero que vayamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, verso 26. ¿Ya? Después vamos a ir al mismo Génesis, capítulo 2, el verso 15 y 19. Y de ahí vamos a analizar que Dios ha confiado en nosotros. Nos ha dado, cree en que podemos hacerlo porque Dios derramó una autoridad sobre nosotros, una autoridad para administrar. Entonces, cuando venga a tu mente y tú digas, yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo, no, si me meto a hacer esto no va a resultar, vuelve a traer a tu mente lo que Dios hizo desde el principio. Nos dio una autoridad, nos dio una capacidad para poder lograr hacer cosas, ¿ya? Y quizás hoy puedes ser tú una persona más madura, tener más etapas en tu vida concretadas, pero hay un momento en el cual todos nos decimos, no, es que yo no voy a poder, es que yo no sé hacerlo, ¿ya? Pero sí podemos, ¿ya? Porque Dios nos ha dado herramientas. Esa es la fuente. No son solamente atributos personales, porque todo lo que somos es lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Ya? ¿Alguien tiene, por favor, Génesis 1, verso 26? ¿Alguien me Amén. puede ayudar con ese? Amén, Chelita. Nati, te escucho. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dios nos hizo, muchas gracias, Nati. Dios nos hizo desde el principio con una superioridad sobre la naturaleza. ¿Ya? Eso es indiscutible. Que cuando pecó el hombre y todo eso se echó a perder, también es verdad. Pero Dios, por medio de Jesucristo, a través de su gracia, ha vuelto a derramar sobre ti autoridad, capacidad y liderazgo para administrar cosas, ¿ya? Puede ser un grupo etario, puede ser en tu casa, puede ser ahí en tu familia, en algún grupo social, en lo que sea, pero Dios, y eso es lo que quiero que podamos aceptar y creer y anclar en nuestra cabeza de que Dios nos dio la capacidad para administrar. Si te has equivocado, yo me he equivocado un montón de veces, ¿ya?
en, no sé, en administrar mi tiempo, en administrar quizás mis talentos, mi recurso económico, mi tiempo quizás de manera más transversal. Yo me he equivocado, a veces no he sido asertiva, pero no me puedo quedar con que no puedo. No puedo, valga la redundancia, no puedo decir no puedo. Lo vamos a lograr, lo podemos realizar. Algunos lo hacen de manera más fluida, a otros nos cuesta más, pero podemos hacerlo, ¿ya? Porque Dios nos ha dado la capacidad. Y creamos esto. Si estamos aquí conectados y haciendo iglesia, es porque podemos liderar a otros. Porque tenemos algo que Dios ha puesto para liderar a aquellos que hoy día están en oscuridad y que están perdidos. Por lo tanto, la capacidad y la conciencia de saber de que Dios nos ha dado algo para liderar es valioso. Y mira, quiero que nos repitamos lo que dice Génesis 2, verso 15 y verso 19. Y con esto casi estamos concluyendo. ¿Ya? ¿Alguien me ayuda? Please. ¿Cuánto dijo Chilita? Génesis 2, ¿Ya? verso 15 y el verso 19. Ya dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y el 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Gracias, Oscar. Mira, a veces nosotros como personas, no sé, como culturalmente, creemos que aquel que habla fuerte, aquel que tiene personalidad o aquel que tiene más desplante es aquel que puede liderar o administrar algo, ¿ya? Pero no necesariamente aquel que hace ruido es apto o sabe cómo guiar o cómo tomar las riendas de un determinado asunto, ¿ya? Yo creo que en la intimidad de un hogar a veces se dan cosas tan domésticas que uno dice, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo resuelvo? Y aún ahí, a veces hay personas que actuamos neciamente, como así también a veces actuamos sabiamente. Entonces creo que el desafío, gente linda, es poder reconocer de que a veces no somos asertivos, pero eso no quiere decir que somos incompetentes, porque la gracia del Señor nos hace competentes. ¿Cuántos de repente hemos tenido que vivir algunos ajustes en nuestra intimidad y decimos, ¿cómo me organizo? ¿Cómo me ordeno? Y ahí es donde necesitamos sabiduría y no actuemos bajo nuestra perspectiva. Quiero que te quedes con lo que dice Proverbios 12, verso 24. Una versión dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado, ¿ya? El de manos diligentes va a gobernar, ¿ya? Y aquí no estamos hablando solamente de reinos, sino que va a poder administrar o va a poder tener sabiduría para gobernar situaciones emocionales que de repente nos invaden, situaciones domésticas que requieren sensatez, que requieren sabiduría, y cómo no considerarlo en la toma de decisiones, que eso es muy, muy relevante. ¿Ya? Entonces, administrar nuestro tiempo y los recursos que Dios nos ha dado es un desafío que debemos tener como liderazgo personal. Sí, Marce, y cuando, o sea, igual es un tema importantísimo porque nosotros miramos a Dios y sabemos que Dios es organizado. Sí. Nosotros aprendemos de Dios de que Dios es planificado. De hecho, el mismo Génesis dice que todo lo que el Señor comienza a hacer lo hizo de lo que no había. O sea, había todo un caos en el cosmos y Él comenzó a ordenar. Él comenzó a planificar. Entonces, Él está muy interesado en que tú y yo, por el beneficio, por la bendición y por lo que produce, podamos, podamos dar la lucha, podamos dar la pelea constante, porque así como Marce decía, ninguno de nosotros tiene la vida arreglada. Todos los días nosotros estamos luchando en algunas de las áreas que Marce mostraba, ya sea en el trabajo, con el tema de la salud, a veces entre relaciones, no sé, en la familia, con los pares, etcétera. Estamos luchando, estamos teniendo problemas, estamos teniendo conflictos, pero es importante, importantísimo
que involucremos al Señor para que nos ayude a ser buenos administradores, porque eso también forma parte de nuestra responsabilidad. Somos responsables también del tiempo que tenemos y de cómo lo estamos usando. No es posible que todo nuestro tiempo se lo lleve las redes sociales y no tengamos tiempo para otras cosas. Hoy día que quizás vivimos en un contexto totalmente tecnologizado, con todo quizás ahí a un clic, con una conexión a internet. La verdad que luchamos todos por estos distractores, pero debemos pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos siga dando esa sabiduría para ser buenos administradores. Recuerden que el Señor, al que es fiel en lo poco, lo pondrá luego sobre mucho, le va a confiar luego muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo estará viendo que en lo poco muestran esa confianza o esa fidelidad. Y el último punto que tiene que ver con liderazgo personal también, y que es importante, Marce, también de tratar, es el concepto límites, establecer límites. Es algo, pero importantísimo, importantísimo. ¿Sabe por qué? Mire, porque a más de alguno de nosotros nos ha pasado que a veces nos cuesta decir que no. Nos cuesta decir que no. Y claro, porque a veces pensamos que, no sé, decirle que no al pastor es un pecado. Decirle que no a alguien, pucha, poco más que se va a enojar, se va a enfadar conmigo. Y la verdad que el asunto es que si no aprendemos a poner límites, lo único que vamos a estar haciendo es dañándonos, autodañarnos. Lo único que vamos a, de pronto, cuando no se establecen límites, se generan a veces los abusos. Se generan los abusos cuando no aprendemos a establecer límites. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de límites, nosotros estamos hablando de establecer márgenes, establecer espacio, lineamientos de tiempo, ya sea en lo emocional, ya sea en nuestra vida personal, familiar, en las distintas áreas de nuestra vida. Es importante. ¿Y sabes por qué es importante que nosotros en lo personal nos autocuidemos, velemos, podamos velar por nuestro bienestar, poniendo y estableciendo límites en los distintos aspectos de nuestra vida? Porque tal como leyeron delante Génesis, tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres que están aquí son valiosas. Ustedes son valiosas. Los varones que están aquí son valiosos. Varones son valiosos. Mis queridos, somos demasiado valiosos como para no establecer límites y que de repente cualquier persona pueda venir y atropellarnos, insultarnos, decirnos lo que quiera. No, mis queridos, tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que podamos establecer límites como hijos de Dios. Hay cosas que no podemos hacer y hay cosas que sí podemos hacer. No podemos hacer todas las cosas. Por eso es que tú y yo no le podemos decir que sí a todo. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta porque tenemos miedo a que se vaya a enojar, a que vaya a decir, estaré cometiendo un error. Pero ¿saben, mis queridos, cuál es el único fin por el cual es importante que aprendamos a establecer límites? El único fin es protegernos. El único fin es guardar nuestra integridad. Y te lo pongo en el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si tu casa no tiene rejas? ¿Qué pasaría si tu hogar no tuviese una reja o no tuviese una puerta? ¿Acaso no estaría expuesto a daño, a robo, a peligro?
¿Cuál es el fin de que tú y yo en la casa tengamos una reja? Protegernos, guardar nuestra integridad, ¿o no? Sí, es por eso que es importante los límites. Es por eso que resulta importante de que tú y yo nos amemos. Si tú y yo aprendemos a amarnos como creación de Dios, créanme que el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder poner límites y determinar cómo vamos a liderar en nuestra vida o nuestra vida misma para después liderar la vida de otro. Pero no podemos decirle que sí a todo, debemos crecer en nuestro liderazgo personal. Debemos crecer. Recuerde, los límites tienen un enfoque. No es levantar muralla, no. No es levantar barrera para que impenetrable, para que nadie, no, para aislar a la gente de mí, no, esta gente me cansa, no, no es ese objetivo. Yo me amo, tú debes amarte y por eso te vas a cuidar y por eso te vas a proteger. Y por eso no vas a permitir que nada ni nadie te haga daño. No permitas que nadie te haga daño. Tienes que establecer límites. No permitas, mis queridos, que nadie abuse de ti. Nadie puede abusar de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y eso nos tiene que llevar a establecer límites, a mantener o levantar márgenes. No, hay que delinear, tengo que administrar mi tiempo. Hay ciertos horarios en que es bueno que descansemos, que no nos sobrepasemos en eso. Y tú y yo debemos establecer límites. Ahora, algunos límites a considerar podrían ser los límites emocionales. Límites emocionales. Nadie te puede tratar mal con tu propio consentimiento o sin tu propio consentimiento. Nadie te puede tratar mal. Somos nosotros los que tenemos que establecer esos límites. También límites en las palabras. También creo que es bueno establecer límites en las palabras, en lo que sale de nuestra boca. Siempre los saco a colación, pero es una realidad. Por ejemplo, Proverbio dice que nuestra boca es tan poderosa que puede dar vida y muerte. Entonces, resulta importante establecer límites en nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca. A veces es mejor morderse la lengua en lugar de abrirla y herir o dañar a alguien. Así como también nosotros debemos también tener cuidado en qué es lo que sale de nuestra boca, inclusive cuando a veces estamos sometidos a presión. Porque así como yo el otro día le decía a una persona, yo le decía, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo tú puedes llegar a conocer bien a un cristiano? Velo sometido a presión. Cuando un cristiano está sometido a presión, es cuando a veces puedes notar qué hay en su interior, de qué se está alimentando. El límite en el trato que recibimos, los límites en los tiempos, cuidemos los tiempos. Yo debo ser, aquí hago un mea culpa o les soy honesto. Siendo honesto, yo les comento que en lo que yo lucho en poder establecer límites en mi vida con los tiempos. ¿Por qué? Porque, bueno, con más de alguno he hablado y a veces les digo que mi preferencia de estudiar siempre está en la noche. Y a veces por ahí me cuesta la 1, 2 de la mañana. Y al otro día hay que levantarse a trabajar y todo eso. Ahora, a la larga, ese abuso me va a dañar. Entonces, tengo que aprender a establecer también esos límites en el tiempo. Los límites de los recursos.
de cómo administramos ahí también nuestro dinero. Entonces, mis queridos, debemos resguardar nuestros tiempos. A veces no hay tiempo para responderle a todo. Te pasa de repente en WhatsApp. A veces te llegan 1000 mensajes. Ahora, yo soy honesto y también me gusta ser directo. Sé que hay algunos que de repente pasan con su celular en la mano y no responden no sé, me voy a guardar el comentario nomás. ¿Ah? Aún pudiendo responderte, no te responden nomás, sino que te dejan el visto, te lo dejan para más rato. Yo saben, para evitar eso de los mensajes, no tengo mis notificaciones en mi celular. Llega un momento en que tengo el tiempo y me pongo a responder. ¿Por qué? Porque no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan. Entonces, pero no importa, la voy a dejar ahí boteando nomás, pero uno observa nomás, uno observa. Solamente te digo que lo que siembras cosechas. Pero, mi querido, fuera de broma, hay que también establecer esos límites de pronto en la mensajería y a veces no se puede responder, a veces yo estoy respondiéndole eh, al otro día, pero es involuntario. Pero lo importante dentro de todo es que aprendamos a establecer límites porque nos amamos. Límites para protegernos. Límites para que evitemos dañarnos. Marce. Sí, ahora que tú decías límites para no dañarnos, igual yo creo que a veces se da esta dinámica de que uno, por ejemplo, siendo un buen amigo, pareciera que estuviéramos 100% las 24 horas del día para una persona, Claro. ¿ya? Que no digo que esté mal, pero de repente uno tiene que ser más inteligente o más sabio. ¿Para qué? Para que esos límites que ponemos como sanidad emocional y física para nosotros, también la estamos haciendo para el otro. Porque el otro también tenemos que aprender a Sí. convivir de que todos tenemos tiempos distintos y que se deben respetar. Entonces yo creo que esos límites a veces en lo que es la amistad y en lo que es la cercanía con los otros, genera buenas relaciones y buenos espacios porque uno aprende a poder decir, Que no, aprender a decir que no. si yo le puedo decir Sí. a ese amigo o amiga que de repente siente que yo soy como el único que la escucha o la única que la escucha, va a comenzar a entender de que no nos vamos a morir, por ejemplo, en la parte práctica, no nos vamos a morir porque no nos responden un WhatsApp. ¿Ya? Exacto. No se va a acabar el mundo, ni va a pasar la guerra, Exacto. ni nada de ese estilo. Creo que todo es llevadero. Pero creo que así como vamos mostrando límites, vamos educándonos y vamos generando una convivencia más saludable, ¿ya? Y más sana, porque de repente pensamos, ay, porque no me respondió, no me escuchó, o no me llamó, o no me hizo esto, no me hizo esto otro. Nos sentimos víctimas y comenzamos a tener prejuicios y le damos lugar a una infinidad de pensamientos que no es saludable. Entonces, creo que todos debemos ayudarnos mutuamente en todo tipo, inclusive en lo laboral, ¿ya? Yo tengo una compañera que cuando ella sale de permiso, ella no responde ninguna consulta. Ninguna consulta. Sea, y yo dije, calmada, porque Hiroshima ya pasó, así que ningún. Entonces, no solamente en el ambiente eclesiástico, sino también en el ambiente Exacto. laboral, inclusive en el ambiente familiar. De repente, a mí me ha pasado una experiencia que uno de mis hermanos de repente me llama y justo me llama cuando estoy trabajando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente yo no puedo responder y respondo en la tarde, ¿ya? Entonces después te comienzan a cobrar sentimientos, oye, te estoy llamando y todo el tema. Y yo le digo, amigo, hermano querido, no es por rechazo, sino que de repente los tiempos son Sí. distintos. Y sabe, Entonces, esos límites son saludables en todo sí, aspecto. y saben, mis queridos, algo no menor dentro de este punto, que es importante que tú y yo aprendamos, y creo que Dios está interesadísimo en que tú y yo crezcamos en esto, tiene que ver en la dependencia. Mira, tú y yo tenemos que aprender a depender solamente de Cristo.
Mm, No, tú no puedes depender del pastor, no puedes depender del líder, pero ojo, no quiere decir que tú no me vas a buscar porque no quieres molestar al pastor. No, yo estoy a su servicio y yo siempre lo he dicho, yo estoy para servirle o cualquiera de ustedes del liderazgo, estamos para servirle porque si si esto no lo dijera, si yo me reservara a decir esto, entonces no estaría cumpliendo con el perfil que Jesús quiere que tengamos, porque Jesús sirvió a la gente. mm, Sí, sirvió a la gente, pero por sobre eso, tú y yo aprendamos a depender cada día de Cristo. Cristo no te va a fallar nunca. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el que tiene todas las respuestas. El asunto es que hay veces que hay cosas que yo puedo resolver mm, con una búsqueda, pero la quiero más rápido en una persona. Hay veces, hay cosas que podemos resolver mm, en la intimidad, en las herramientas que yo tengo, oración, palabra, con el Señor, pero queremos que a veces más rápido con una persona que sabe más que yo y todo eso. Entonces, por eso es que debemos aprender a establecer límites, límites. Y todo esto para mejorar el desarrollo de nuestro liderazgo personal. Recuerden que el primer beneficio tiene que ser para ustedes o para nosotros mismos. Guiar y llevar nuestra vida primero antes de poder liderar a otros. Ahora, ¿este proceso cuándo terminará? ¿Terminará en algún momento? No, es una lucha constante, es de toda la vida, pero debemos crecer. Debemos seguir creciendo, mm, debemos continuar aprendiendo. Consideremos estas disciplinas espirituales. Sigamos creciendo de manera saludable, mis queridos, de manera saludable. Pero, quién se tiene que encargar de tu salud mental? ¿Soy yo? ¿Tú te vas a encargar de mi salud mental? No, yo me tengo que encargar de mi propio bienestar. Tú te tienes que encargar de tu propio bienestar. Por eso es que compartimos temáticas como esta, herramientas que nos pueden ser muy útil para que sigamos entrenándonos, sanándonos y por supuesto tengamos un liderazgo efectivo de manera personal. ¿Para qué? Para que cuando nos toque liderar de manera quizás relacional, también lo podamos hacer de manera efectiva. ¿Mm? Y todo esto, ¿sabes qué es lo que busca? Apunta todo esto, la disciplina, la administración del tiempo, los límites, ¿hacia dónde apunta? A una palabra que es clave, madurez. Madurez, que no es el resultado de la edad. La madurez mm. debe ser algo totalmente intencional. Intencional. Tú y yo debemos trabajar por madurar espiritualmente, seguir creciendo, porque creemos que lo mejor aún está por suceder. ¿Cierto, Marcia? Chicos, bla, bla, Sí. perdón, que estoy cansada. Ya hace un día, No supo qué dijo, chicle, no sé qué dijo chicle. no. Gente linda, estamos terminando esta cuarta sesión, ¿ya? Queremos dejar la oportunidad para alguna pregunta, algún comentario, alguna quizás perspectiva y Unas tres personas nomás. claro, Comentar o pregunta. ¿ya? Queremos. Para que así podamos como ir analizando. Ángelo. Ángelo. Gracias, Chelita, gracias, Pablito. Después tenemos al Oscar. Sí, mira, por el tema de la administración del tiempo, ¿Ya? eh, de hecho lo anoté acá. Existe una cultura que mi administración de tiempo debe ser en mayor grado la iglesia y lo demás no es importante de administrar, como la familia, el ocio, el trabajo. Entonces, me gustaría conocer su opinión de respecto a ese tema, porque hay que romper a lo mejor esa creencia que existe que si yo participo, digamos, un 100% en todo lo que tiene que ver en mi labor dentro de una congregación, estoy bien. Y dejo de lado, ¿cierto? Mi tiempo personal, mi tiempo familiar, mi tiempo de descanso, el tiempo que no quiero hacer nada, vacaciones, incluso lo laboral. Entonces a veces se tiende a como
a encasillar a esta persona en que si dedica un poco más tiempo a la familia y no a la iglesia, se tiende como a tildar de que está mal dentro de la cultura. O si trabaja y no participa tanto en la iglesia, es lo mismo. Entonces, creo que debería haber un equilibrio, pero ¿cómo ustedes podrían aconsejarnos a nosotros para sacarnos un poco ese paradigma que existe a nivel de congregación, en este caso las personas que participamos dentro de una iglesia, que no es malo tener tiempo de ocio, vacaciones, familia, que es positivo al final, porque igual es parte de la administración o la cultura de administración. Claro. Esa sería mi intervención en eso. Ya. Mira, lo que pasa es, o sea, tenemos que considerar primero que lamentablemente a veces se le ha dado esta como etiqueta desde una manera en donde muchos se basan en que buscar primeramente el reino del Señor y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, tu primera prioridad es Dios y todo lo demás tiene que postergarse. Creo que esto viene desde una cultura más ancestral, no, Claro, no, no, no de la ancestral, vieja escuela. de más antigua, ¿ya? Del- Ancestral no, porque eso claro. ya es mucho, ¿ya? Pero creo que aquí uno tiene que darse cuenta y poder decir qué es lo que está haciendo con tu tiempo, ¿ya? Yo creo que si en tu tiempo tú te organizas de una manera saludable, equitativa, tu tiempo, del cual Dios te va a pedir cuenta a ti, tienes que administrarlo sin lastimar ni lesionar al otro. Porque una cosa es pasar tiempo en la iglesia, realizar actividades de la iglesia, ¿ya? Que estar todo, porque muchas veces una persona puede estar mucho tiempo en la iglesia, pero sin dar ningún resultado efectivo de una mayordomía adecuada, ¿ya? Si tú puedes estar un tiempo en la iglesia, pero sin descuidar las otras áreas, te va a dar satisfacción poder cumplir de alguna u otra forma. Y lo otro también que creo que obedece a este pensamiento o a veces a esta como mentalidad es porque a veces nos creemos muy superhéroes, ¿ya? Creemos que somos los supercristianos, que tenemos que estar en todas las partes y a veces el tema es de uno, Mm. ¿ya? Que a veces piensa que por sentir Si no estamos nosotros, no no funciona o funciona. que nuestro cristianismo obedece a actividad y no a un estilo de vida. Entonces yo creo que cómo manejar eso es replantearse bien qué es lo que es ser un cristiano, ¿ya? Cómo yo vivo mi devoción para con el Señor. Que tenemos que estar comprometidos con la obra de Cristo totalmente, eso nunca podemos olvidarlo. Pero la sabiduría al creyente le va a ayudar a poder manejar los tiempos de manera equilibrada y saber que no somos solamente nosotros, Bien. trabajamos en equipo. Y entonces ese equipo funciona cuando el otro no está. Entonces creo que eso es saludable mentalmente. Inclusive también quisiera añadir el hecho de que viene una creencia dentro del mundo eclesiástico antigua que en este caso, claro, tiene que ver con el hecho de que si tú, no sé, po, de pronto faltas a la iglesia, eres menos cristiano. Mm, Si en algún momento te empiezas a descuidar. Y claro, a veces uno dice, bueno, ¿dónde está el equilibrio? Porque igual el hilo es delgado, po, porque hay mm, algunos que pueden tomar eso para ligera y para no congregarse, y hay otros que quizás, no sé, po, para denostar a otro o para decirle, oye, esta persona se está relajando, qué sé yo. Pero creo yo que, eh, si bien es cierto, Dios a todos nos ha dado el mismo tiempo, día, semana, mes, en año, como se quiera medir, a todos nos dio la misma cantidad de tiempo. Creo que, claro, dentro de la administración que nosotros tenemos de los tiempos es donde tenemos que darnos cuenta que el tiempo se mide en estaciones, se mide en momentos, se mide en diferentes etapas en nuestra vida. Y el punto es que creo yo que debemos aprender a ser esos buenos también comunicadores. Porque, porque cuando yo tengo alguna responsabilidad y estoy cumpliendo una función, por ejemplo, en mi caso, que yo cumplo un rol como pastor, yo no me puedo estar dando el lujo de decir todo por decir de los encuentros, no, no voy a estar, no, otro lo puede hacer, no, porque yo tengo que responder a mi función.
Yo tengo que responder al llamado que yo de manera voluntariamente acepté. Ahora, dentro de todo esto es donde yo tengo que ir sabiamente y con la ayuda del Señor, estableciendo las estaciones, los momentos y las diferentes etapas en las que me encuentro. Y ahí es donde yo, por ejemplo, dentro de mi año, yo planifico un tiempo para estar de vacaciones. Y ahí me desconecto y todo ese tema. Pero creo que es una lucha constante que todos tenemos, pero si tú estás cumpliendo con tu rol o tu función de buena manera, creo que dentro de la comunicación está la clave. Porque si te vas a ausentar de algo, pero te vas a ausentar y no vas a cumplir con la responsabilidad que tienes, ahí creo que en este caso podemos quedar mal parados. Pero si tu tarea la puede desarrollar otra persona, con tiempo tú la delegas y demás, creo que al final no deberíamos tener esos conflictos y deberíamos, por supuesto, tener tiempo absolutamente para todo. ¿Por qué? Porque, claro, el texto que citó Marce, primeramente Dios, no quiere decir primeramente la iglesia. Actividades de la iglesia. O, ¿ah? Las actividades de la O la iglesia. actividad Eso de es la lo que se llama iglesia. iglesia, ¿no? Exacto, la actividad de la iglesia. Dios, parte a Dios lo vivimos 24/7 Mm. y lo vivimos ya sea en cuatro paredes cuando nos reunimos, como también cuando estamos en la casa, cuando estamos haciendo zapping en el celu, cuando estamos solos, en distintos lados vivimos a Dios. Entonces, Dios primero es tener conciencia de Dios donde quiera que esté. Y las actividades de iglesia, eso obviamente están en otro lugar dentro de lo que uno ha establecido como orden de Dios. No sé si pudimos ahí responder o aportar en algo ahí. Oscar, Ya, sí, me lo quiero sacar. Oiga, yo con quiero Nico. que... Sí. ¿Cómo? ¿Se No, no, escucha? no. Sí. Sí, dale. Ya. Ya es que yo creo que, bueno, esto es una opinión. Yo creo que el autocuidado es muy importante en nuestra vida. Por ejemplo, yo que estuve metido en las drogas, obviamente que el juntarse con gente, eso igual afecta mucho tanto el tema espiritual y tanto en el tema mental. Aquí quiero llegar a esto, que como nosotros, como cristianos, sabemos que tenemos herramientas para poder someternos a Dios, comúnmente no lo hacemos, porque al fin y al cabo siempre buscamos lo fácil, por así decirlo. Y entonces creo yo que si tenemos la herramienta de poder buscar de Dios sabiendo que hay cosas que no hacen daño, es preferible obligarse, porque usted mismo está hablando de la autodisciplina. Mm. Yo creo que es importante la herramienta que los pastores o el liderazgo nos da a nosotros, sobre todo que es el tema de la palabra, porque yo creo que es fundamental la palabra de Dios, y la oración, que para mí también es otro tema fundamental y una herramienta poderosa en la cual nos hace dependiente de cosas así como, por ejemplo, ya tenemos los vicios, las mentiras y muchas cosas más que al fin y al cabo estamos puestos en este mundo. Y sobre todo la comunidad entre cristianos, que también es otra cosa importante, que también es una herramienta para poder juntarnos, para poder librarnos de esas cosas al fin y al cabo, para no explotar en ese sentido. No sé si se me entiende. Eso. Mm. Sí, ócale. Muchas gracias por tu comentario, amigo. Nico, si alguien va a hacer, mientras Nicolás está hablando, si hay alguien más que tuviera alguna pregunta o comentario, por favor, le agradeceríamos que nos señalara una persona más ahí con su manito virtual para luego indicarle o bien cerrar este espacio, ¿no? Nico. Sí, gracias, ¿no? En realidad súper bueno el tema del cuidado y la parte de los límites, yo creo que es un tema que llama mucho la atención. Solo aportar que creo que es importante que esos límites se establezcan siempre cuando no se pierdan los objetivos principales y creo que uno de los objetivos es siempre crecer de manera saludable. Por ejemplo, hablaban de las iglesias que a nosotros
por lo menos a mí me ha tocado ver cuando hay ciertas iglesias que caen en este activismo justamente porque el objetivo es justamente parecer una iglesia activa, una iglesia de presencia, cuando si se pierde el objetivo en que la gente pierde saludable, se crean sistemas que básicamente terminan estrujando. Entonces creo que con eso ahí es cuando también las personas tienen que quizás aprender a poner límites. Pero también justamente está esa línea delgada que decías tú de no dejar que las cosas de afuera me hagan perder ese crecimiento. Y ahí me suscita la pregunta que surge, por ejemplo, con las familias no cristianas, cuando hay una persona que va solo a la iglesia. Es típico y suele pasar de que empiezan ahí la cobrada de sentimientos, oye, pero es que tú pasáis todo súper comprometido en la iglesia, pasáis metido ahí. Entonces, saqué un amén por acá. Entonces, claro, y más encima nosotros que somos del día sábado, donde nos topamos con los cumpleaños, matrimonio y un montón de cosas, pero, pero yo creo que hay que partir por la base de que también uno, por eso te digo, no perder el foco del crecimiento, porque si bien puede haber una excepción en el sentido de que sí, hay una actividad importante que uno tiene que hacer presencia con la familia y estar ahí para hacer luz también, eso lo creo. Por cierto, hay algunos que, por ejemplo, el Zoom, perdón que me aproveche la instancia, pero el Zoom es como día libre, o sea, no participo, entonces Deja poner me encanta, deja poner me encanta. me hago responsable ahí del comentario, pero claro, por eso los límites, eh, pero cuando tienes a la familia que te está presionando, por eso no hay que perder el límite en el crecimiento saludable, porque al final de cuentas esta es nuestra opción religiosa. O sea, la gente de afuera igual tenemos que aprender tenemos que enseñarle de alguna manera que em, así nosotros vivimos nuestra fe. Nuestra fe no es complicado, o sea, amamos a Dios, queremos participar de una iglesia, queremos asistir un día específico, que no es el domingo en la mañana, el sábado, pero al final y al cabo es nuestra opción religiosa y las personas también deberían aceptar como nosotros también aceptamos sus tiempos, ¿me entiendes? Entonces de repente es como jugar esa carta en el fondo, o sea, resguardando también que nosotros buscamos vivir nuestra fe, ¿ya? Entonces, pero requiere una negociación, entonces creo que todos en algún momento pasamos por esa parte. Y lo otro, los límites con los que somos parte de la iglesia de repente, porque creo que es importante, claro, justamente por eso insisto, no perder el objetivo, pero también dentro de no perder ese objetivo, aprender de que no podemos medir a todos con la misma vara. Por ejemplo, nosotros hoy día con mi esposa estamos en una etapa distinta. Yo siempre le he dicho, somos como nuestro cerebro es como el de un delfín. Los delfines cuando duermen en la noche tienen un ojo cerrado y la mitad del cerebro está funcionando y la otra no, por tema de seguridad. Nosotros con niños, cuando vamos a la iglesia y estamos adorando con la mitad del cerebro y la otra mitad estamos que el Cristóbal no se manda un cóndor, ¿me entiendes? Entonces cuando éramos solteros y sin el compromiso de los niños podíamos estar 2 horas con las manos levantadas adorando y ahora no podemos, pues es nuestra etapa, nos toca vivir en este periodo, ¿me entiendes? Yo pensé que ahora iba a decir, pucha, cuánto valoro ese consejo de Pablo, quédate soltero, quédate soltero. No por demás lo dijo, o sea, por cierto, no por demás está No, ese, no, por supuesto, ese, no saquemos de contexto no sé, que... claro, pero aprovechen los que están ahí, pero porque es verdad, pero ¿me entiendes? Pero ahí está, no medir con la misma vara y ese es el límite que a veces tenemos que establecer, pero también respetar. Yo no le puedo exigir a un papá lo mismo que a un soltero. No estoy diciendo que tiene más licencia, estoy diciendo que hay que entender las etapas que viven las personas y así se van estableciendo también esos límites saludables y no nos enfrascamos tampoco y ni nos ponemos nosotros como, pero si yo estoy mucho más metido que tú. Lo digo porque de repente en el servicio pasa eso de que entran las comparaciones que a veces hay alguien que puede llegar más temprano, otro no. ¿Me entiende? Ustedes me entienden. Entonces, eh, creo que el crecimiento saludable también es poner esos límites de, de ser empáticos y entender la etapa del otro y la mía también.
¿Cachai? Entonces, eso sumar ahí a lo que se estaba hablando, porque está súper Buenísimo. bueno el tema. Da para un podcast más largo. Exacto. Bueno, estamos pensando con el Nico, le lanzamos que estamos pensando segundo semestre tirar unos podcasts por ahí con algunas temáticas. Así que, pero sí, gracias Nico por el comentario. Y tú creo que dijiste una palabra muy clave y que es clave en el cristianismo, la empatía, el tema de la empatía. Y resulta que a veces, bueno, por ahí dice una frase que a veces los pecados del otro son más feos que los de uno mismo. ¿Mm? Bueno, dice de repente con una palabra vulgar, pero no lo voy a decir. Pero el asunto es ese, pero la empatía es no necesariamente estar de acuerdo con la persona, pero sí, Entenderla. ¿ah? Pero sí entenderla. Pero sí entenderla, exacto, pero sí entenderla. Sí ponerme en el lugar de la persona. Y de hecho, día atrás nomás le estaba, no me acuerdo, a una mamita, creo que la estaba aconsejando, porque decía, pucha, que como que lamentaba a veces no poder estar y todo eso, y yo le decía, ¿sabes? Disfruta tu etapa, la etapa que estás, tus niños tan pequeños, y créeme que el Señor valora, y de esa manera, eso también es ser un buen cristiano. Esa etapa también es ser un buen cristiano. Y cuando tú estás quizás jugándote a la estrategia, como dijiste tú, adorando al Señor con un ojo abierto y el otro cerrado porque estáis mirando, oye, eso el Señor todo lo ve. El Señor todo eso el Señor igual lo valora. ¿Por qué? Porque Él está mirando el corazón. Él está mirando nuestra intención. Pero yo les digo a las mamitas jóvenes o a las mamitas que están con sus hijitos pequeños, disfruten su etapa. Disfruten su etapa. ¿Por qué? Porque quizás nosotros con Marce, dentro de nuestro contexto que tuvimos y todo eso, también cometimos errores y también, bueno, por fuerza mayor, también nos vimos de pronto no pudiendo establecer buenos límites ahí y todo eso, pero eso que vivimos nosotros no quiere decir que se lo vamos a exigir a otro, ¿no? Al contrario, apoyamos que las otras personas puedan disfrutar a concho ese tiempo importantísimo de influencia de los papás para con los hijos y que también forma parte de nuestro cristianismo o de nuestra adoración al Señor, porque estamos reconociendo que Dios creó la familia y que los hijos son un regalo de Dios. ¿Mm? Así que, pero el tema de los límites, bueno, es un tema que da para mucho. Así que ahí, bueno, cualquier cosa cualquier otro tema, podemos ir sacándolo dentro de las conversaciones que de pronto tenemos por ahí en familia o cuando estamos juntos. Ya, mis queridos, vamos a cerrar, vamos a cerrar este espacio, dando gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes por conectarse. Vamos a pasar a los avisos a continuación a Nicolás, pero vamos también a orar. Y agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros. Por ahí veo a Jimenita, no sé si es Jimenita la que conozco, la Jimenita, que es la esposa de Luis Ibar, no lo sé, pero veo a Luis Ibar también que está conectado. Bueno, les envío cariño, abrazo, así como a cada uno de ustedes. Cerremos con oración, mis queridos, amor, por favor. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta hora por siempre estar ayudándonos a madurar, a poder crecer de una manera saludable, a poder tener un ADN sano, Señor. Sabemos que muchas veces cometemos errores que a veces no sabemos cómo manejar nuestros tiempos, nuestros límites, nuestras disciplinas. Somos torpes muchas veces, pero Señor, te damos gracias porque tu palabra nos da la esperanza de que nos Así es, has Jesús. derramado y podemos pedirte a ti sabiduría para poder tomar decisiones correctas. Amén. Gracias por esta instrucción en lo que es el liderazgo personal. Ayúdanos, Jesús. Gracias, Señor, porque desde el más pequeño hasta el más adulto debemos aprender a liderarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a conocernos, a aceptarnos como somos y de esa manera poder respetar la forma y la manera que tiene el otro. Todo siempre dependiendo de ti.
porque tú eres la regla para medir y tú eres, Señor, la razón por la cual estamos juntos en armonía. Señor, en esta tarde, noche, oramos para que esta enseñanza, esta visión, esta manera de pararnos frente a la vida en la fe pueda ser anclada en nuestro cerebro, podamos tomarla en serio, podamos aprovechar este recurso Sí, y que eso Jesús. se pueda manifestar en nuestro carácter, en los frutos que podamos mostrar. Bendice a la iglesia presente, a los que han participado. Amén. Y gracias, Señor, por la conexión de la mayoría, por los amigos que están conectados con nosotros Oh, sí, y por Jesús. todo lo bueno que has generado en este día. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos tienes en pie, porque nos tienes con vida, nos tienes con respiro. Amén. Oramos, Señor, por aquellos que quizás están en una condición más difícil, más vulnerable, pero gracias, Señor, porque podemos seguir invirtiendo en tu reino, en todo contexto y cuando cualquiera sea la circunstancia en la cual estemos. Tu bendición te pedimos. Damos honor a Jesús y gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Amén, gente bella. Ahora dejamos con los avisos ahí a Nicolás. ¿Ya? Un abrazo a todos.